Invito a que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 7. Por favor digan amén cuando tengan el texto y me acompañan en la lectura. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 7. ¿Listos, hermanos y hermanas? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Estamos en el año de la familia y estamos hablando del matrimonio. Definimos el matrimonio y ahora estamos hablando de la relación conyugal. Estamos hablando de la relación de esposo y esposa. Hoy quiero hablarles acerca de el cónyuge incrédulo, las personas que están unidas en matrimonio con un cónyuge que no es creyente. De eso quiero hablarles hoy. Entonces quiero hacer, para iniciar, dos consideraciones importantes. La primera, el matrimonio es un tema que interesa a todos, no solamente a los que estamos unidos en matrimonio, sino a todas las personas. Y este texto es muy incluyente porque se refiere a los solteros, se refiere a las viudas, se refiere a los casados con un creyente, se refiere a los casados con un no creyente, y también hace mención de los separados. Entonces menciona a todas las personas en cualquier posición: solteros, viudas, separados, casados con creyentes o casados con no creyentes. Lo cual quiere decir que este tema nos compete a todos y nadie debe sentirse excluido de este tema. ¿De acuerdo? En el versículo 8 se menciona a los solteros y a las viudas. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. En el versículo 10 habla de los casados, de los que están unidos en matrimonio, y por el contexto parece que está hablando de matrimonios creyentes, donde ambos son creyentes. En el versículo 11 habla de la eventual separación, habla de los separados, dice: y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Es decir, si hay alguien separado, también está mencionado en este texto. Y en el versículo 12 y 13
habla específicamente de quienes están casados o están unidos en matrimonio con alguien que es incrédulo, con alguien que no comparte su fe. Para los solteros y las viudas, la recomendación que el apóstol Pablo da es, versículo 8, bueno le fuera quedarse como yo. ¿Y cómo era Pablo? ¿Cómo estaba Pablo en el momento en que escribe esto? Pues estaba solo. Entonces él dice, los solteros y las viudas, bueno les sería no casarse. Y él luego más adelante argumenta los motivos por los cuales él considera que es mejor estar solo. Génesis capítulo 2 versículo 18 dice que no es bueno que el hombre esté solo. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí dice que bueno sería no casarse. Parece una aparente contradicción, pero no lo es. La soledad a la que el apóstol Pablo se refiere es precisamente a no entrar en una relación de matrimonio, pero en ninguna manera se refiere a que no debemos estar en relación con otras personas. Entonces no debemos entender como que es bueno que el hombre esté solo. No, no es bueno que esté solo. Pero Pablo explica que hay algunos motivos por los cuales le sería bueno a las viudas y a los solteros, a los viudos y a las solteras, quedarse solos. Pero lo interesante es que Pablo en este texto dice, eso lo digo por vía de concesión. Eso yo no lo estoy diciendo como un mandamiento. Eso lo estoy diciendo como mi apreciación, dice el apóstol Pablo, por vía de concesión, no de mandamiento. En el versículo 10 habla de quienes están separados y el mandamiento, aquí Pablo dice, esto no lo digo yo, sino que lo dice el Señor, ya no es por vía de concesión, sino por mandamiento. Los que están separados no se vuelvan a casar. Es lo que Pablo dice en el versículo 10. Pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido o con su mujer. Y los versículos 12 y 13 específicamente hablan del cónyuge incrédulo. No se separe, vamos a leerlo, versículos 12 y 13. Y a los demás, ojo, yo digo, no el Señor. Nuevamente el apóstol Pablo lo pone en vía de concesión, no en vía de mandamiento. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella quiere vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. ¿De acuerdo? Pero más adelante dice, si el creyente no quiere vivir contigo, si el no creyente no quiere vivir contigo, pues tampoco está sujeto a servidumbre en tal caso. Bien, eso es lo que el texto nos menciona. La primera consideración es que el matrimonio es un tema que nos compete a todos, no importa la edad que tengamos, este tema del que estamos hablando. La segunda consideración que quiero hacer es esta. El matrimonio es un tema tan complejo que abre, ojo, la posibilidad a la iglesia de las concesiones. Me voy a explicar. El matrimonio es un asunto tan complejo, es decir, no es una cosa 2 más 2, 4, no es un asunto matemático, no es un asunto de fórmulas, escúchenme, porque es la unión de dos seres humanos. Entonces es un asunto tan complejo que se abre la posibilidad de la concesión para la iglesia. ¿Qué es Pablo dice, esto lo voy a decir por vía de concesión. ¿Qué es la vía de concesión? Que se le abre a la iglesia a la hora de atender matrimonios, a la hora de hablar de matrimonios y a la hora de trabajar con matrimonios. La definición de concesión es ceder en una posición ideológica o en una actitud que se ha adoptado. Entonces la concesión es ceder, no ser rígidos, sino ceder. En el punto de vista espiritual, quiero decirlo de esta manera, se abre la posibilidad de ser flexibles
frente al mandamiento. Escúchenme. Se abre la posibilidad de ser flexibles frente al mandamiento cuando los asuntos son tan complejos como el matrimonio. ¿A qué me refiero cuando digo que el matrimonio específicamente, el mandamiento del matrimonio, nos abre la posibilidad de que seamos un tanto flexibles en el mandamiento? Me refiero a que cuando intentamos ser flexibles con el mandamiento, nunca estoy diciendo que pretendamos contradecir el mandamiento. Ser flexibles con el mandamiento no significa que ahora podemos contradecir lo que Dios ha mandado, pero significa que podemos controvertir, podemos intentar interpretar el mandamiento. ¿Está bien? Segundo, cuando estoy hablando de ser flexibles en el mandamiento y específicamente en el mandamiento del matrimonio, según este texto según este texto no, pero ser flexibles en el mandamiento es una responsabilidad de la iglesia. Me explico, y no una responsabilidad individual. Es decir, no cada quien puede comenzar a mirar el matrimonio como quiere y ser flexible en su interpretación del mandamiento del matrimonio, sino que debe ser un asunto de reflexión de la iglesia. Entonces debemos entrar a considerar la tradición de la iglesia también, la enseñanza de la iglesia durante su historia acerca del matrimonio y también nuestra reflexión actual frente al matrimonio. Hoy en día hablar de matrimonio es totalmente diferente a hablar del matrimonio hace 2000 y pico de años atrás. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo conmigo? La forma en que podíamos hablar del matrimonio hace 2000 años atrás y en la cultura en la que el apóstol Pablo lo está haciendo es totalmente diferente a como a nosotros nos toca hablar del matrimonio hoy, y totalmente diferente a la gran diversidad de matrimonios que hoy vamos a encontrar, la gran diversidad de dificultades que hoy vamos a encontrar en el matrimonio. Entonces se nos abre la posibilidad de que no solamente observemos el mandamiento estricto y rígido, sino que además podamos observar, escúchenme, la tradición de la iglesia, cómo la iglesia ha pensado, ha reflexionado y ha trabajado el asunto del matrimonio durante su historia, y cómo podemos hacer una reflexión hoy acerca del matrimonio. Y por último, cuando hablo de ser flexible en el mandamiento, quiero compartir con ustedes el versículo 35 de ese mismo capítulo. Por favor. El versículo 35 dice: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y lo decente, y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Este texto me va a ayudar a poner, creo yo, mucha claridad en lo que he dicho acerca de la flexibilidad del mandamiento. El mandamiento de Dios nunca es un obstáculo para acercarnos a Dios. Muchas veces nosotros concebimos el mandamiento como un obstáculo y concebimos el acercarnos a Dios como una carrera de obstáculos, en la que sus mandamientos son los obstáculos que nosotros tenemos que superar para poder luego llegar delante de Él. Debemos cambiar esa idea del mandamiento y considerar el mandamiento como un vehículo para conducirnos a Dios. ¿Está bien? Es distinto concebir el mandamiento como un obstáculo que concebir el mandamiento como un vehículo. Cuando la Biblia nos establece mandamientos, lo que nos está proveyendo es de vehículos para acercarnos a Dios y no de obstáculos para acercarnos a Dios. Y mucha interpretación de la iglesia de los mandamientos de Dios los mira como obstáculos, y lo único que hace en la interpretación de ese mandamiento es hacer más difícil el acercamiento a Dios. Y voy a poner un ejemplo que es muy claro. Yo he hablado y he hablado con muchas personas en otras iglesias, incluso personas que se acercan, incluso personas aquí en esta iglesia que vinieron a visitarnos o vienen de otra iglesia, y cuando nosotros participamos de la Santa Cena, luego se me acercan y me hacen algunas preguntas. Por ejemplo, algunas personas me han dicho: pastor, yo no estoy casado con mi esposa. O el caso más típico es la esposa con el esposo. Yo no estoy casada con mi esposo, yo me quiero casar, pero mi esposo no. Él no
Él es un inconverso y él dice que el matrimonio, ¿para qué? Que ya vivimos juntos, que tenemos 40 años de estar viviendo juntos, tenemos hijos grandes, nietos, hemos vivido toda la vida juntos, que él no se va a casar. Pero a mí no me dejan tomar la Santa Cena porque yo no estoy casada. Entonces yo digo, aquí se está interpretando el mandamiento como un obstáculo y se le está convirtiendo a esta mujer creyente genuina el mandamiento de estar casada como un obstáculo para que ella pueda participar de la mesa del Señor. ¿Está bien? A eso me refiero cuando digo que el mandamiento debemos interpretarlo, concebirlo. Y cuando el mandamiento no está totalmente explícito en todas las variantes que se pueden dar, entonces entra la iglesia a interpretar el mandamiento y lo debe hacer, como dice el apóstol Pablo, no para tender lazo. Es decir, yo les estoy diciendo esto para provecho, no para tenderles lazo, para todo lo honesto y para todo lo decente. Es decir, cuando abrimos la posibilidad de ser flexibles en la interpretación de un mandamiento, no es para que el mandamiento termine llevándonos a hacer lo indecente y lo deshonesto, sino todo lo contrario, que podamos conducirnos por la interpretación de ese mandamiento hacia lo honesto y hacia lo decente, y más aún para que se les facilite a ustedes el acercamiento a Dios. ¿De acuerdo? El matrimonio es un asunto complejo y que siempre estará sujeto a nuestra interpretación del mandamiento, siempre. Por esa razón el apóstol Pablo, y me parece fascinante que en las escrituras, en las sagradas escrituras cristianas inspiradas por Dios, un hombre se haya atrevido a decir, esto lo digo yo, no el Señor. ¿De acuerdo? Nos abre la posibilidad de que por vía de concesión, es decir, por vía de hacernos un poco flexibles en el mandamiento, sin contradecir el mandamiento, sin pervertir el mandamiento, sin llevar el mandamiento a ser indecente o deshonesto, pero poder interpretar el mandamiento para llevarnos a facilitarnos nuestro acercamiento a Dios. ¿Está bien? ¿Está bien, hermanos? Entonces, esas son las dos consideraciones que quiero hacer para poder hablar ahora de lo que es la relación con el incrédulo, o más adelante poder hablar de la separación, incluso poder hablar del segundo matrimonio, si es que la Biblia lo considera. El problema más serio que se puede presentar en el matrimonio no es la pérdida del empleo. El problema más serio que se presenta en el matrimonio es estar unido con un esposo o esposa inconverso. Ese es el problema más teso que se le presenta a un creyente en su matrimonio. Por esa razón la Biblia es tan enfática en decirnos, oye, cuando te vayas a casar, escoge un creyente, por favor. Cuando te vayas a casar, escoge un creyente. Porque ni te imaginas el problema que es estar casado con un inconverso. Y esto lo estoy diciendo con el total y absoluto respeto de quienes están unidos con un inconverso o una inconversa. Con el absoluto respeto. Y la Biblia lo contempla. Por esa razón quiero hablarles esta mañana de ese asunto. El problema más serio es ese. Un creyente o una creyente que está unido en matrimonio con un no creyente o una no creyente, realmente es una persona que todos debemos admirar. Realmente es una persona que todos debemos mirar y, además de orar por él o ella, admirarles y reconocerles que son unos valientes. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo esta mañana quiero mostrarles, a mi juicio y a mi modo de ver, 5 tipos de incrédulos. No todos los incrédulos son iguales. Quiero mostrarles 5 tipos de incrédulos. No 5 tipos incrédulos, sino 5 tipos de incrédulos. ¿Está bien? Con el propósito de que identifiquemos el tipo de incrédulo o incrédula con el que estamos unidos en matrimonio, en el caso de los que están unidos en matrimonio, con un incrédulo o incrédula. Con el propósito de advertir el peligro que supone el estar unido con ese tipo de incrédulo, con el propósito de mostrarles la actitud que se debe tener estando unido con ese tipo de incrédulo,
y equiparle con las armas que son necesarias para enfrentar la situación de estar unido con ese tipo de incrédulo. Entonces, probablemente esta mañana no me dé el tiempo para todo ello. Necesito ser breve porque tenemos Santa Cena y luego la asamblea. Voy a mencionar los 5 tipos de incrédulos que a mi modo de ver, pero que ustedes pueden nutrir más, yo observo. Primero, el incrédulo enemigo de Dios. Segundo, el incrédulo simpatizante de Dios. Tercero, el incrédulo indiferente de Dios. Cuarto, el incrédulo ocasional. Y quinto, que no es propiamente un incrédulo, pero lo quiero ubicar dentro de esa categoría porque hay unos peligros propios, el creyente con comportamientos de incrédulo. ¿Listo? ¿Alguien se le ocurre quién da más? ¿Alguien se le ocurre un tipo más de incrédulo? Los acabo de mencionar. Ahora lo que voy a pretender hacer es abordarlos brevemente, ubicándolo en mi top 5 de peligro, del menos peligroso al más peligroso. No estoy hablando de la calidad de persona que sea, es decir, que sea una mala o buena persona, no. Estoy hablando de la relación que esa persona tiene con Dios y con su iglesia, ¿de acuerdo? No con usted, es decir, no con usted como esposa, no con usted como esposo, sino la relación que él o ella tienen con Dios y con su iglesia, y que lo categoriza como enemigo, como simpatizante, como indiferente, como ocasional o como un creyente con comportamientos incrédulos. De abajo hacia arriba, el menos peligroso, el incrédulo ocasional. ¿Cuál es el incrédulo ocasional? El incrédulo ocasional es el que es cristiano por temporadas. Por temporadas. Viene a la iglesia, empieza a venir, se anima, ora, hasta se bautiza. Ese incrédulo ocasional hasta se bautiza. Pero por temporada se desaparece. Ya se desanimó y ya no quiere ir a la iglesia. Y dura 4, 5, 6, 7 meses, un año sin ir a la iglesia. Pero luego se reconcilia una vez más y viene a la iglesia y comienza a venir 6, 7 meses más. Otra vez se mete con Dios. Pero a los 5 meses otra vez se aparta. Ese es un incrédulo ocasional. ¿Cuál es el peligro de estar unido en matrimonio con un incrédulo en esta categoría? El peligro es que este tipo de incrédulo suele arrastrar en sus momentos de ánimo o desánimo a su cónyuge. ¿Está bien? Claro, porque cuando él está animado, entonces el que es creyente, ojo, estoy hablando de creyentes, porque hay matrimonio donde los dos son creyentes incrédulos ocasionales. Pero estoy hablando donde uno es creyente y el otro es el incrédulo, ¿de acuerdo? Es más, hoy podrías identificar si tú eres un incrédulo ocasional también. Y estás siendo el incrédulo ocasional para tu esposo o esposa. Entonces, cuando este señor o esta señora están animados, todo marcha bien en la casa. Entonces quieren venir a la iglesia, entonces quieren estar en la obra del Señor, entonces quieren participar de todo, pero la esposa o el esposo que es creyente se siente muy contento, muy satisfecho. Pero cuando a él o a ella le pasó algo, le ocurrió algo que lo desanimó o la desanimó, entonces esa actitud puede comenzar a arrastrar al creyente a adoptar la misma actitud de un ocasional. ¿Es claro eso, hermanos? Hoy lo voy a decir solamente de una manera muy rápida. Ya expliqué los motivos por los cuales tengo que ser breve. Ese es el menos peligroso. Ese es el menos peligroso. Segundo, y vamos subiendo en calidad de peligro, el incrédulo indiferente. El incrédulo indiferente es el que le da igual si tú eres cristiano o no eres cristiano.
Le da igual si tú vienes a la iglesia o no vienes a la iglesia. Le da igual. En otras palabras, mija, haga su vida y yo hago la mía. En otras palabras, la mujer le dice al marido, mijo, vaya, haga su vida en la iglesia, yo hago la mía. Es decir, el incrédulo indiferente. Me estoy refiriendo, indiferente a Dios y a la iglesia. Y por supuesto a la decisión de su esposa o esposo de ser un creyente fiel. Entonces, este es un poco más peligroso. ¿Sabe por qué? O mejor, ¿sabe cuál es el peligro de estar unido en matrimonio con un incrédulo indiferente? El peligro es que nos puede llevar a adoptar una actitud recíproca. Es decir, si a ti no te interesa mi vida, pues a mí, al creyente, puede pensar, tampoco me interesa la tuya. ¿Cierto? Entonces el creyente puede decir, yo firme en el Señor, y él o ella me es indiferente. Ya yo le he predicado, ya yo le he dicho, yo lo invito, no quiere ir. Y es un gran peligro porque el matrimonio jamás puede ser el uno indiferente al otro. ¿Está bien? ¿Está bien, hermanos? Y es más peligroso porque esta persona puede sentir que está feliz, que está bien, no pasa nada en su matrimonio. Su matrimonio marcha bien. Pero tu esposo te impide venir a la iglesia. No, él no me impide venir a la iglesia. Pastor, no importa. Entonces pareciera que la vida va bien, pero la vida no va bien. Al menos no va bien si tú como creyente no tomas la actitud correcta frente a esa situación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El tercero en grado de peligro es, y a este le doy el grado de sumamente peligroso, es el creyente, perdón, el incrédulo enemigo de Dios. Es ese que no quiere que tú seas cristiana ni que tú seas cristiano. Es ese que no pierde ocasión para oponerse, para criticar, para burlarse, para blasfemar, para calumniar, para tentar y para ridiculizar tu fe. ¿Me está escuchando? Y no estoy diciendo que no te ame. Y no estoy diciendo que no te quiere y que no sea responsable. Estoy diciendo que a él no le gusta, o a ella no le gusta que tú seas un creyente. No le gusta la iglesia. No le gusta la relación con Dios. Y entonces comienza a burlarse de tu fe. Entonces comienza a criticar tu fe. Entonces comienza a tratar de poner obstáculos en tu fe. Ese es sumamente peligroso. ¿Están de acuerdo conmigo? Y créanme que hay mujeres y hombres en esa situación. No sé si en esta iglesia, pero hay hombres y mujeres cristianos en esa situación. En todas las situaciones que he mencionado con anterioridad. ¿Ustedes están conmigo? Por esa razón yo quiero decir esta mañana que a la hora de interpretar el mandamiento del matrimonio tenemos que irnos por vía de concesión también. Tenemos que irnos por vía de concesión. Hay que ser muy solidarios con la situación que cada persona esté enfrentando en particular. ¿De acuerdo, mis queridos hermanos? ¿Cuál es el peligro de este tipo de cónyuge? ¿Cuál va a ser? Pues claro, ya es claro cuál es el peligro. Esa atacadera y esa molestadera y esa fregadera y esa burladera y empieza a poner tentaciones a la esposa o al esposo. Mira, vamos a hacer esto, mejor vamos a hacer aquello. Mira qué iglesia, ni qué iglesia, mira que no sé cuándo. Tú porque llevas la plata a la iglesia, tú sí no sé cuándo, tú si eres no sé qué. Mi plata tú no la vas a llevar para allá. Ojo con que yo sepa que tú llevas plata para allá. Ojo que mira que no quiero que vayas allá. Me atiendes a mí primero, la comida mía es primero. En fin. Y esa pobre señora o ese pobre señor comienzan a llevar una carga pesada. Necesitan adoptar una actitud correcta. Algunos comienzan a decirle que es un diablo, que es una diabla, que es un satanás, que es no sé cuándo, y comienzan a hacer a tomar cualquier actitud equivocada.
Pero la Biblia nos presenta cuál es la actitud que hay que tener frente a ese cónyuge. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuarto, y este lo voy a categorizar como el doble de peligroso del anterior. El anterior lo categoricé como sumamente peligroso, y este lo voy a categorizar como el doble de peligroso del anterior. Es el incrédulo simpatizante de Dios y de la iglesia. Espere, pastor, regrese un poquito, no los invirtió. ¿No será que el simpatizante es menos peligroso que el enemigo? Mira, resulta que el enemigo te muestra oposición. Y normalmente cuando hay oposición para los cristianos lo que hacemos es fortalecernos en nuestra fe. ¿Cierto? Entonces hay un señor que no quiere dejar ir a la esposa y ella se mete en oración para fortalecerse, para poder llevar esa difícil situación. Pero el simpatizante, ¿sabe lo que hace? El simpatizante, incrédulo al fin y al cabo, para mí no existen los simpatizantes, creo que para la Biblia tampoco. Los simpatizantes van al infierno, ¿me escucha? Los únicos que van al cielo son los cristianos genuinos y verdaderos. No hay simpatizantes. Esa categoría no la inventamos nosotros para decir, él es simpatizante. No, ella es simpatizante. ¿Qué simpatizante ni qué simpatizante? Es un incrédulo que está perdido. Es una incrédula que está perdida si no reconoce a Jesús en su corazón. Entonces él o ella sabe lo que hace. Fomenta que ella vaya a la iglesia o que él vaya a la iglesia. Lo alaba por ser creyente. Facilita que él o ella vaya a la iglesia. Puede eventualmente cooperar con algo, pero no se compromete él o ella con la fe. Entonces el peligro es que el cónyuge que tiene un cónyuge incrédulo simpatizante piensa que su esposo o esposa, por ser simpatizante y ser buena gente y amarle y cuidarle y facilitarle todo y nunca le prohíbe que vaya a la iglesia, es más, él le da para que diezme, ella o él cree que ya su esposo está salvado y toma la actitud de no comprometerse con mostrar el testimonio a este hombre o a esta mujer de que están perdidos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, mis queridos hermanos? Por eso es el doble de peligroso que el enemigo, que el incrédulo enemigo. Y lo quiero categorizar de esa manera. Y quiero alertar y quiero llamar la atención de quienes tal vez estén unidos en matrimonio con una persona incrédula, buena gente, todo lo que tú quieras, simpatizante, que tu actitud debe mantenerse de alguna manera para intentar bendecirlo a él y bendecirla a ella con la fe tuya. ¿Me está escuchando? Tú no puedes pensar que hay una aparente paz en esta relación. Hay una aparente paz, hay una paz superficial, hablando de la parte espiritual, no estoy hablando de la parte relacional en cuanto a si se agreden o no, estoy hablando en cuanto a la parte espiritual. Parece que en la parte espiritual, en esa relación, todo está en paz, pero no es así. No es así, porque él o ella siguen transitando en el camino de la perdición. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sigue transitando en el camino de la condenación, porque hay un solo camino y se llama Jesús. El camino no es ser buena gente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tu esposo o esposa es buena gente, eso no lo convierte en un salvado o salvada. ¿Y sabes a quién tiene él o ella
como instrumento de Dios para su salvación? A ti. ¿De acuerdo? Entonces, si tú bajas la guardia porque consideras que todo está bien, entonces, ¿quién le queda a él o ella? Y lo peor aún, él o ella, si tú tomas esa actitud como que todo está bien y no le estás haciendo ver que él necesita la salvación o ella necesita la salvación, él va a asumir que está bien frente a su relación con Dios. ¿Me escuchas? Entonces, quien debería predicarle, le está predicando, pero le está predicando de manera equivocada. Le está diciendo: por cuanto tú eres buena gente, mi amor, por cuanto tú me facilitas todas las cosas, por cuanto tú me apoyas en todas las cosas que yo hago, tú estás bien. Y Dios está contigo, y algún día cuando Cristo venga vamos a estar juntos en el cielo. No le puedes decir eso, ni siquiera con un lenguaje de gestos, no puedes. Tú tienes que mostrarle que le amas tanto y tienes que decirle: mi amor, yo te amo tanto, que cuando Cristo venga, lamentablemente tú no vas a poder estar en el lugar donde yo voy a estar, porque la Biblia dice que solamente van allá los que creen en Jesús y se comprometen con su iglesia. Mi amor, yo te amo tanto que yo quisiera presentarte a ese Cristo. Es peligroso, queridos hermanos, tomar la actitud de que todo está bien cuando tu esposo o esposa, incrédulo simpatizante, toma esa actitud tan chévere, podríamos pensar, pero que finalmente tú necesitas mostrarle el evangelio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Evangeliza el mundo si tú quieres. Vete a África como misionero, pero antes predica a tu esposo, predica a tu esposa. ¿Me escuchan? No te estoy diciendo que lo conviertas. El texto dice: por si es posible que la conducta casta y respetuosa de las mujeres o el testimonio de un varón convierta a su esposa o esposo. No quiero poner sobre tus hombros el compromiso de que tiene que convertirse, pero quiero poner sobre tus hombros el compromiso de que tienes que predicarle. No te conviertas cantaletoso, no te conviertas cantaletosa, pero tienes que predicarle. Ya les voy a mostrar el próximo domingo las armas que tenemos para hacerlo. ¿Está bien? Y en mi último escalafón, en el top número 6, ¿cómo se cuenta eso de arriba, de abajo para arriba? ¿El 5 es el más o el 1? Bueno, te conté al revés. Pero lo más peligroso es el creyente con comportamientos de incrédulo. El creyente con comportamientos de incrédulo. Porque ese no se ve casi. Ese no lo criticamos casi. Ese no le damos palo. Acostumbramos a darle palo a los otros, ¿verdad? A los que no vienen a la iglesia. Pero al que viene a la iglesia todos los domingos, diezma y todo, es un creyente. Pero resulta que en su relación conyugal tiene comportamientos de incrédulo. Me contaron una historia una vez que estaba el predicador en la tarima y estaba la esposa del predicador mirando hacia abajo durante toda la predicación, y la predicación una cosa impresionante. Eso caían rayos y centellas espirituales, eso, la gente caía bajo el poder del Espíritu Santo. Y entonces una señora que estaba al lado de la esposa del predicador se acercó y le dijo: ay, cuéntame, ¿qué se siente ser la esposa de un predicador como ese? Y la esposa levantó la mirada y se la quedó mirando y le dijo: no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿No es tu esposo? No, ese no es mi esposo. Sí, pero si ese es tu esposo. Ah, no, sí, en la casa es mi esposo, pero ese que está ahí no es mi esposo. Ese que tú ves ahí, ese como se comporta ahí, en la casa se comporta diferente. Es otro. Yo tengo otro esposo. Él es uno en la iglesia, pero en la casa es otro. Yo no conozco a ese. Ojalá yo estuviera casada con ese.
¿Me escucha, hermano y hermana? Eso es sumamente, triplemente, 10.000 veces elevado a la máxima potencia de peligro. ¿Me escucha? Eso es lo que más desalienta a cualquier creyente. No hay peligro más grande que ese, que el llegar a la casa y entonces la señora saca, es creyente, pero saca lo que nadie le conoce en la iglesia y trata al marido como si el marido fuera no sé qué. Ahora imagínese usted que este señor que es creyente pero tiene comportamientos de incrédulo, o esta señora que es creyente pero tiene comportamientos de incrédulo, está casado con una persona que todavía no ha llegado a la fe. Y se va para la iglesia, y que eso suele suceder mucho, ¿verdad? Nos suelen dar muy duro con eso. Y llegamos a la casa y, aquí eres otra, aquí sí, aquí, allá, quien te ve en la iglesia, con la cara bien bonita, pero aquí quien te ve. ¿Cierto? Eso es peligroso. Y no me voy a referir solamente a los tratos ásperos, no me voy a referir solamente a los tratos agrios. Me voy a referir al no ser hombre o no ser mujer según la Biblia lo describe en las Sagradas Escrituras. Puede ser el mejor predicador del mundo, puede ser el mejor músico del mundo, puede ser el mejor, lo que tú quieras, el que más diezma, lo que tú quieras. Pero si no eres hombre, según lo que la Biblia dice que es ser hombre, que es proteger a tu mujer, tú eres un creyente con comportamiento de incrédulo. Y es peligroso. ¿Está bien? Y viceversa. Tú puedes ser la mujer más activa y más, mejor dicho, eso es lo más relojito para todo. Pero si usted no respeta a su marido, usted es una creyente con comportamientos de incrédulo y eres sumamente peligrosa para tu marido y para tu relación. ¿De acuerdo, mis queridos hermanos? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces ahora sí, no voy a seguir, voy a dejar para el próximo domingo. Hoy identificamos los tipos de cónyuges incrédulos, identificamos el peligro que supone cada uno de ellos, y el próximo domingo quiero hablar de la actitud y de las herramientas o armas que debemos adoptar para enfrentar tales situaciones. ¿Está bien, queridos hermanos? ¿Quieren orar conmigo? ¿Quieren y queremos pedirle a Dios que nos ayude a identificar qué tipo de persona yo soy, qué tipo de cónyuge yo soy? ¿Qué tipo de cónyuge yo soy? ¿Y qué tipo de cónyuge yo tengo? ¿Qué tipo de peligros enfrento en mi relación conyugal? Y sepa que en ninguna manera yo he dicho aquí que la actitud, bueno, no he hablado de actitudes, así que no piense en ninguna actitud por ahora, como que si tengo que dejarlo y tengo que no sé qué y me tengo que parar en la raya. No piense en ningún tipo de actitud. El próximo domingo hablamos de la actitud que hay que tomar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Padre,